Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio. Gracias por haberse conectado a este webinar. Pueden encender su micrófono, avisarme por cualquier situación que ocurra, si no pasa la lámina o si no me escuchan bien, por favor comuníquenmelo. Y pues quisiera que rompiéramos, ¿verdad? Un poco el hielo. Acá pueden hacer las preguntas que ustedes crean convenientes, los comentarios, todo lo que necesiten, ¿verdad? Voy a por motivos de internet, de conexión, voy a apagar un poquito mi cámara para que no me vaya a fallar el internet. Y vamos a dar ya inicio. Los empresarios que vayan sumándose, pues van a ir entrando automáticamente. Ya deshabilité la sala de espera. Bueno, sean bienvenidas. Este día vamos a hablar de un tema muy importante que sin saberlo, pues nos atañe a todos. Y es que más de algún equipo o maquinaria tenemos en nuestros recursos, llámese computadora, impresora, máquina de coser, entre otros. Estos productos requieren de un mantenimiento y es precisamente de eso lo que vamos a hablar en las siguientes horas. Yo soy Génesis Fuentes, soy ingeniero industrial y trabajo en Conamipe con el cargo de especialista en fortalecimiento de capacidades productivas dentro de la unidad de industrialización y medio ambiente. El tema de este webinar es cómo crear mi plan de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Un tema que es un dolor de cabeza para muchas empresas porque únicamente aplican el mantenimiento correctivo cuando una máquina crítica, ¿verdad?, detiene su funcionamiento y esto para toda la producción y ocasiona que tengamos incumplimiento y hasta penalizaciones en algún caso por no cumplir con los productos a tiempo. La agenda que vamos a desarrollar este día es la siguiente. Primero vamos a hablar de qué es el mantenimiento, algunos conceptos básicos. Vamos a hablar de los tipos de mantenimiento, qué es eso del programa o plan de mantenimiento, por qué es importante. Y para hacerlo más práctico, vamos a ver pasos para construir el plan de mantenimiento, ¿verdad? Y un ejemplo que he desarrollado para que ustedes puedan comprender mejor cuál es el paso a paso, cómo se aplica y cómo queda ya el plan de mantenimiento. Bueno, para iniciar, veamos qué es esto de mantenimiento, qué es esto que ocasiona problemas, dolores de cabeza o que es una gran herramienta en las empresas. Pues existen varias o muchas definiciones de mantenimiento, pero resumiendo, se define el mantenimiento como toda una serie de acciones que se deben realizar con la finalidad de que los equipos, máquinas, componentes e instalaciones involucrados dentro de un proceso industrial, dentro de un proceso de manufactura, estén en las condiciones requeridas de funcionamiento para lo que fue diseñado, construido, instalado y puesto en operación. No solamente manufactura o industrial, puede ser cualquier otro proceso logístico, si es algún equipo, ¿verdad?, de transporte al que se le vaya a dar mantenimiento, todo esto aplica. Esta serie de actividades incluyen toda una combinación de conocimiento, de experiencia, de habilidad y trabajo en equipo, junto con las otras dependencias de la empresa. Esto no solo atañe al área de mantenimiento o a la persona que se va a encargar de dar el mantenimiento a las máquinas, sino que atañe también a ventas, a producción, atañe a calidad, atañe a logística, a bodega, a todas las áreas de la empresa. Todas tienen que estar involucradas en esta actividad y debe de, pues, compartirse la idea de que es importante brindar un mantenimiento a las máquinas, a los equipos y a todo lo que utilizamos para llevar a cabo nuestros procesos productivos, para que exista una buena labor administrativa y operativa, cumpliendo así con los indicadores de desempeño o de gestión de cada empresa. Entonces, esto aplica para que sus metas se alcancen. Existe también una definición de mantenimiento muy famosa que quiero compartir con ustedes, y es que mantenimiento se puede definir como cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Cuando algo va mal,
dicen que no existe. Cuando es para gastar, se dice que no es necesario. Pero cuando realmente no existe, todos concuerdan en que debería existir, ¿verdad? Cuando la máquina se daña, se nos para la producción, entonces todos concuerdan que debe de existir el mantenimiento. Para continuar con la agenda, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre mantenimiento que es necesario que comprendamos para crear de la mejor manera el plan de mantenimiento. Y ya van a ver por qué. Es necesario hacer una diferencia o tener una idea clara de qué es un accesorio, qué es un componente, qué es una máquina, qué es un equipo, ¿verdad? Porque no es lo mismo máquina que equipo. Entonces, veamos qué es esto de accesorio. Un accesorio es un complemento de la máquina o del sistema y una vez definido es un producto o subproducto básico. Algunos ejemplos de accesorios pueden ser arandelas, tuercas, tornillos, fusibles, resistencias o cualquier otro. Luego, componente o pieza es un dispositivo que puede formar parte de un circuito eléctrico, electrónico y mecánico. Y algunos ejemplos de ellos son el engranaje, la polea, el rodamiento, la correa, un rotor eléctrico, un amplificador, entre otros. Y luego un equipo es un conjunto total de máquinas que son necesarias para cumplir un objetivo. Algunos ejemplos de equipos son el equipo de transporte serial, el que está compuesto por elevadores de canguilones, roscas, transportadoras y tuberías. Otros conceptos importantes son máquina, es una combinación de piezas de materiales resistentes que tienen movimientos definidos y son capaces de transmitir o transformar la energía. Y un mecanismo es una combinación de piezas de materiales resistentes cuyas partes tienen movimientos relativos y restringidos. Como podemos ver en esta imagen, este es el mecanismo de rodamiento de las bicicletas. Otros conceptos importantes y que dan respuesta a los indicadores de mantenimiento es confiabilidad y disponibilidad. La confiabilidad es la capacidad de una máquina, equipo o sistema para cumplir las funciones específicas o requeridas bajo las condiciones de operación dadas en un tiempo o periodo determinado. Confiabilidad es que yo voy a poner a producir mi taller de costura, ¿verdad? Mi máquina plana, la voy a poner a desarrollar las operaciones en 8 horas y la confiabilidad sería que esta máquina, ¿verdad? No va a parar durante esas 8 horas y va a funcionar bajo las condiciones de operación óptimas por las cuales ella está diseñada. Eso sería confiabilidad. Y disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de tiempo en el cual una máquina o equipo está disponible para cumplir la función para la cual fue diseñada y construida. Es decir, si yo hago una planificación que voy a trabajar con esta misma máquina el domingo a las 2 de la tarde y voy a finalizar a las 6 de la tarde, disponibilidad sería que esta máquina precisamente esté disponible para cumplir su función óptima para ejecutar el proceso que yo he diseñado, ¿verdad? Que yo he planificado. Y bueno, es necesario mencionar que existen 3 tipos de mantenimiento. Tal vez nosotros hemos escuchado más sobre el mantenimiento correctivo o es el que más se aplica, pero tenemos también el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. En primer lugar, vemos el mantenimiento correctivo. A este también se le denomina mantenimiento reactivo, que a nivel industrial en nuestro país, en países de Latinoamérica y en muchos otros países subdesarrollados es utilizado en un alto porcentaje. Este mantenimiento correctivo se aplica cuando la máquina ya deja de operar, ¿verdad? Porque presentó una falla, una avería y no puede trabajar más. El objetivo es poner en marcha el funcionamiento afectando lo menos posible la productividad. Generalmente se repara o se reemplaza el componente del equipo o de la máquina, haciéndolo en el menor tiempo posible, siempre que sea, pues como lo mencionó antes, posible, ¿verdad? Porque si un repuesto viene de China o viene de un país muy lejano, entonces, pues este tiempo se va a incrementar
y vamos a detener por mucho más tiempo nuestra operación. Existen empresas donde sus estrategias de mantenimiento son únicamente enfocadas al mantenimiento correctivo, ya que no tienen los conocimientos, las herramientas, el personal calificado, los presupuestos asignados y las tecnologías modernas para aplicar otros tipos de mantenimiento. Y en algunos casos es porque no tienen esa cultura, ¿verdad? O no ven una necesidad más allá de aplicar un mantenimiento correctivo. Existen desventajas para este mantenimiento y es que la avería o falla que presenta la máquina puede aparecer en el momento más inoportuno. Las averías o las fallas no detectadas a tiempo pueden ocasionar daños más complejos e irreparables en los equipos. Además, la producción se vuelve impredecible y poco fiable. Y por supuesto, se asumen inseguridades, ¿verdad? Económicas que pueden ser muy relevantes y mucho peor que aplicar un mantenimiento preventivo. Se disminuye la vida útil de los equipos porque no hay un diagnóstico confiable de las causas que provocan las fallas y pues se desconoce por qué falló y por ello la falla se puede repetir una y otra vez. Luego tenemos el mantenimiento preventivo. Este mantenimiento se fundamenta en una serie de labores o actividades que son planificadas y que se llevan a cabo dentro de periodos que ya están definidos. Se diseña con el objetivo de garantizar que los activos de la empresa cumplan con todas las funciones requeridas en las operaciones del día a día para optimizar la eficiencia de los procesos, prevenir y adelantarse a las fallas de los elementos, componentes, máquinas o equipos que tienen en sus recursos, ¿verdad? Este es el mantenimiento del que vamos a hacer el programa, el plan al final, y pues son tareas planificadas, ¿verdad? Es el mantenimiento que todas las empresas deberían de llevar para evitar incurrir en paros de producción, ¿verdad? Porque la máquina se dañó o en costos altos de un mantenimiento correctivo. Las ventajas de aplicar el mantenimiento preventivo es que disminuye las anomalías o fallas y los tiempos muertos, aumenta la disponibilidad de las máquinas, equipos e instalaciones. La disponibilidad del concepto que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que si yo planifico poner a trabajar esta máquina, va a funcionar óptimamente en el tiempo que yo estime. Siempre va a estar disponible. Aumenta la vida útil de las máquinas, de los equipos, de los componentes o de las instalaciones por todas esas actividades que son planificadas en los periodos definidos, ¿verdad? Que mejoran la vida útil del equipo. También hay una mejora efectiva en los usos de los recursos porque no se van a presentar gastos altos en compra de repuestos, porque vamos a prevenir el mantenimiento correctivo. Y hay un ahorro económico a largo y mediano plazo en el sentido de los paros por fallas en las máquinas, ¿verdad? Y por los repuestos caros que representa el mantenimiento correctivo. Luego tenemos un tercer mantenimiento que es el mantenimiento predictivo. Este mantenimiento predictivo, pues existen varias definiciones del mantenimiento predictivo y una de ellas es que se puede interpretar como un tipo de mantenimiento donde se asocia la relación del parámetro físico con el desgaste o con el estado de la máquina. El mantenimiento, regresando un poco al mantenimiento correctivo, podemos ver que existe de dos formas, el mantenimiento correctivo programado y el no programado. En el programado es cuando se realiza cuando se detecta que algún componente de una máquina está próximo a fallar. Por lo tanto, se programa el mantenimiento para corregir esta posible falla. Por ejemplo, tenemos trabajando una máquina de coser y vemos que uno de los componentes de la máquina ya está dañado y está próximo a fallar e impedir que la máquina funcione. Entonces se programa cuándo se va a hacer el mantenimiento correctivo. Y el no programado, este se activa cuando aparece una falla en el equipo o máquina, generando la respectiva parada.
¿verdad? De manera que se debe quitar lo averiado y reponer el componente, ya sea nuevo o usado. Como les decía, muchas de las empresas en países de Latinoamérica, en países subdesarrollados e incluso en nuestro país aplican en su mayoría el mantenimiento correctivo. Pero ya hablamos de todas las desventajas que esto representa. Sobre el mantenimiento preventivo, se fundamenta en una serie de labores o actividades planificadas que se llevan a cabo dentro de los periodos definidos, como les decía anteriormente. Y este mantenimiento preventivo tiene tres objetivos relevantes, que es la disponibilidad, la confiabilidad del equipo e incrementar estos dos objetivos anteriores, incrementar la disponibilidad e incrementar la confiabilidad. Con esta serie de tareas que son planificadas y que son ejecutadas en los periodos que ya hemos definido en el plan, aumentamos e incrementamos la disponibilidad y la confiabilidad de todas las máquinas y los equipos que tenemos en nuestra empresa. Y pues el mantenimiento predictivo, este es el tipo de mantenimiento donde se asocia la relación de parámetros físicos con el desgaste o estado de una máquina. Esto es anteponerse a la falla y anteponerse al mantenimiento preventivo, porque aquí lo que presenta el mantenimiento predictivo es que a través de una serie de análisis y de pruebas a los componentes de la fábrica, a las máquinas y a los equipos, se hace una serie de análisis para ver cuándo van a fallar, cómo está funcionando el equipo y qué se puede hacer antes de que éste presente una falla. No desplaza al mantenimiento preventivo, pero sí puede desplazar al mantenimiento correctivo, porque se adelanta a la falla. Y existen pues una serie de estudios y de análisis como los que vemos en esta imagen. Análisis de ultrasonido, análisis de humo de combustión, el control de espesores en equipos estáticos, el análisis de las vibraciones, la termografía, el análisis de los aceites, entre otros, ¿verdad? Esto se hace auxiliándose de equipo, normalmente de laboratorio, para ver cuándo puede fallar una máquina. Y bueno, ¿qué es el plan de mantenimiento preventivo y por qué es importante? Antes de esto, no sé si tienen alguna consulta con los temas que hemos. Bueno, si no hay consultas, entonces continuamos. El objetivo de este webinar es que al final, ¿verdad? Ustedes tengan el conocimiento necesario y puedan construir su plan de mantenimiento preventivo, o al menos puedan darse cuenta de lo importante que es tenerlo para evitar incurrir en otros gastos que puedan ser, en algunos casos, hasta irreparables para las máquinas, ¿verdad? Entonces, el plan de mantenimiento preventivo o el programa de mantenimiento preventivo es un modelo es un modelo, ¿verdad?, de gestión de la empresa que determina los recursos que se intervienen en el mantenimiento y su importancia es básica para mejorar la eficacia en la industria. Es un conjunto de tareas programadas a lo largo del tiempo que se deben realizar sobre sistemas o equipos para disminuir el riesgo de daño. ¿Por qué es importante el mantenimiento o el plan de mantenimiento preventivo? Tenemos 6 razones. La primera es que reduce las paradas inesperadas. El objetivo más evidente del mantenimiento es mejorar la disponibilidad de los equipos para evitar o minimizar las averías, los fallos y por tanto las consecuencias, como son los costos por paradas inesperadas de producción o accidentes, lo que comentábamos al inicio, las diferentes penalizaciones por las que podemos caer porque no cumplimos una entrega con un cliente debido a que la máquina pues se detuvo y no funcionó más. El segundo
motivo por el cual es importante aplicar el mantenimiento preventivo es que amplía la vida útil de los equipos. Un plan maestro de mantenimiento amplía la vida útil de los activos y los mantiene en niveles óptimos operativos de eficiencia y de productividad. Además, hay un aumento de la eficacia global. Una mayor eficacia permite hacer previsiones más realistas sobre el funcionamiento de la empresa, la capacidad productiva, los ingresos. Una fábrica, por ejemplo, solo puede aceptar contratos con varios meses de antelación. Si puede predecir cuántos o cuántos equipos van a estar realmente disponibles. También se reducen los costos económicos del mantenimiento correctivo. Contar con un plan de mantenimiento lleva a cabo o conlleva también la disminución de los costos de mantenimiento, ya que se reducen los costos imprevistos, aquellos urgentes y a menudo altos del mantenimiento correctivo. El costo de un plan de mantenimiento es siempre menor que la ausencia. Es algo que no debemos olvidar. El costo de un plan de mantenimiento es siempre menor que su ausencia. Si yo tengo un plan de mantenimiento y aplico diariamente o con la frecuencia que yo haya estimado las actividades de mantenimiento preventivo, eso siempre va a ser menor que aplicar un mantenimiento correctivo en términos económicos. También hay un mayor conocimiento de los puntos fuertes y débiles de una instalación. Con un buen plan de mantenimiento se obtienen datos para la determinación de causas de fallos repetitivos, tiempos de operación, seguro de un activo y definición de puntos débiles de instalaciones. Y por último, hay una mejor planificación del stock y de los recursos humanos. Por un lado, un plan de mantenimiento permite la disminución de existencias en almacén, ajustándose a la disponibilidad del stock. Por otro lado, permite la disminución de los costos en recursos humanos mediante la planificación de la carga del trabajo. Entonces, visto eso, veamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir para construir un plan de mantenimiento. Pues tenemos 5 pasos. El primero, pues tenemos que determinar cuáles son los objetivos que vamos a perseguir. Además, hay que hacer un inventario de activos. Todas las máquinas que tenemos en la empresa, todos los equipos, es necesario inventariarlos y dividirlos por las partes que están compuestos. Hay que determinar los recursos y la disponibilidad, ese sería el tercer paso. Luego hay que codificar y estructurar los datos y por último, ejecutar, medir y mejorar el plan, ¿verdad? Siempre manteniendo el círculo de la mejora continua. Bueno, en el primer paso, ¿verdad? Donde nosotros determinamos los objetivos, la empresa tiene que saber y tiene que establecer cuáles son los objetivos que quiere cumplir o que quiere cubrir con un plan de mantenimiento y establecer cómo se van a medir esos objetivos en un futuro. De esta forma, medir también la eficacia del plan es muy importante. Estos son algunos posibles objetivos. El primero es reducir número y costos de fallas o de las averías, aumentar el tiempo de operatividad de las máquinas, mejorar la eficacia de los recursos humanos disponibles, reducir el número de accidentes laborales o disminuir el stock parado. Estos son ejemplos de algunos objetivos. Cada empresa tiene que formular los objetivos que más le respondan a las necesidades que tiene y a las experiencias que haya vivido. Puede ser que para una empresa que ya haya pasado por un mantenimiento correctivo y que haya dejado grandes consecuencias, el objetivo sea reducir el número de accidentes laborales, ¿verdad? Si una de las consecuencias fue que uno de los empleados pues perdió una mano, perdió un dedo, perdió un miembro o tuvo algún daño físico porque una máquina no tenía no tuvo un buen mantenimiento. Y a partir de estos objetivos es que vamos a establecer también los indicadores, es decir, cómo vamos a medir los KPIs que vamos a utilizar
para ver si el plan de mantenimiento está funcionando y si esto ha mejorado o cómo ha influido en los objetivos que habíamos planteado. Algunos ejemplos de indicadores pueden ser el porcentaje del mantenimiento planificado, el tiempo medio de reparación, el tiempo de inactividad no programada, el tiempo medio entre fallos o el retraso en el mantenimiento. Luego el segundo paso es sobre el inventario de activos. Hay que hacer un inventario de todos los equipos susceptibles de mantenimiento con sus plazos de garantía e indicaciones claras de mantenimiento, sujeto a muchas veces a una normativa, ¿verdad?, que nosotros establezcamos o alguna normativa institucional que nos ataña, dependiendo del negocio en el que se está. Es recomendable disponer en la medida de lo posible de una estructura jerárquica que defina la relación de unos equipos con otros. Y aquí es conveniente hacer referencia a cómo tenemos diseñado el plan o el ciclo de producción. Cuando entra el producto, a qué máquina va primero, a qué máquina va después, y así podemos establecer la estructura jerárquica, ¿verdad? De cómo se relacionan unos equipos, unas máquinas con otras. Tenemos entonces 3 actividades que desarrollar en el inventario de activos. Primero, la estructura jerárquica. Definir los equipos que tienen relación. Luego, la información técnica. Es necesario que la persona, la empresa que ha vendido la máquina o que la ha construido, nos entregue los manuales de los equipos, ¿verdad? Los manuales de funcionamiento, el despiece de piezas y el histórico del mantenimiento que pues esto puede ser algo que ya la empresa tenga o que el proveedor haga una recomendación. La siguiente actividad importante en el inventario de activos es la clasificación de los equipos. Es necesario que haya una clasificación o una identificación de cuáles son esos equipos críticos. Cuando hablamos de equipos críticos, nos referimos a, de acuerdo al ciclo de producción, cuál es el equipo que, digamos, si falla, detenemos toda la operación. ¿Cuál es esa máquina que no puede ser sustituida de ninguna forma, verdad? Esos van a ser los equipos críticos. Hay que hacer un inventario de todos los equipos que son susceptibles del mantenimiento con sus plazos de garantía e indicaciones claras del mantenimiento. Luego, en el tercer paso, tenemos que determinar los recursos y la disponibilidad. Aquí tenemos 3 divisiones. Tenemos que, primero, establecer las tareas del mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué van a ser esas actividades que vamos a hacer para darle mantenimiento a una máquina para pegar una suela, a una máquina para envasar el agua, ¿verdad? O a la máquina que utilizamos o todas las máquinas que utilizamos dentro de la empresa. Si es necesario definir una frecuencia, dependiendo siempre de qué tan importante o de qué tan necesaria es esa actividad que hemos establecido en el paso anterior. Y determinar los recursos físicos y humanos que se van a utilizar para ejecutar estas actividades que definimos en el primer paso de la determinación de los recursos y la disponibilidad. Idealmente es necesario contar con los datos técnicos de la máquina, ¿verdad? Los manuales del mantenimiento, todo eso que pueda suministrar el fabricante, así como una información adicional, como planos de la máquina, el histórico, si es una máquina que ha sido comprada ya usada, ¿verdad? Si hay un histórico de mantenimiento de la persona que la tenía anteriormente, o si los mantenimientos anteriores únicamente habían sido correctivos, se pueden considerar dentro del histórico para ejecutar un mantenimiento preventivo. Además, es muy recomendable disponer, como les decía anteriormente, de una clasificación del equipo por la criticidad, o al menos tener identificados cuáles son los equipos críticos. El cuarto paso es la codificación y la estructura de los datos. Una vez definidos los objetivos de nuestro plan de mantenimiento,
se tienen que analizar las tareas del mantenimiento, la frecuencia y los recursos para llevar a cabo el plan que se haya establecido. En este análisis es importante tener en cuenta el mantenimiento que vamos a realizar, ¿verdad? Acá en codificar y estructurar los datos es cuando nos auxiliamos de las hojas técnicas de la máquina, del inventario que ya utilizamos y de ciertos formatos que vamos a ver más adelante para hacer el plan de mantenimiento de una manera más fácil. Plasmar el análisis realizado y establecer una codificación de equipos y de tareas para introducir estos datos de una forma ordenada en una herramienta que nos permite ejecutarlo, medirlo, hacer su seguimiento y evaluar. Yo les recomiendo siempre que utilicen, si pues no tienen una herramienta específica para llevar el plan de mantenimiento o una aplicación, pueden utilizar perfectamente Excel, donde tengan ustedes sus formatos y donde puedan ir registrando los avances que se hacen del plan de mantenimiento. Y el quinto paso es ejecutar, medir y mejorar el plan. Aquí tenemos tres partes importantes. La supervisión, ¿verdad? Es necesario supervisar de acuerdo a la frecuencia establecida que se den las actividades de mantenimiento. Ya aquí nosotros tenemos el plan. Lo que tenemos que hacer es verificar que se está cumpliendo ese plan. Que si yo dije que cada semana iba a ser una lubricación a una máquina, ¿verdad? Supervisar que efectivamente se haga. También medir los resultados a través de los KPIs que ya definimos, ¿verdad? En un paso anterior para ver si estamos cumpliendo los objetivos. Y siempre es importante la mejora, ¿verdad? Tener una mentalidad abierta y estar siempre en busca de la mejora continua. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación, pero no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, igual muy probablemente cuando se esté haciendo el plan de mantenimiento preventivo es cuando van a ir saliendo las preguntas, ¿verdad? En la ejecución. El ejemplo que vamos a ver de aplicación es el plan de mantenimiento preventivo para un torno paralelo universal. No sé si ustedes ya han trabajado con un torno o conocen el funcionamiento de un torno o quizás hasta lo tienen en sus empresas. Pues el torno mecánico o común es de uso general en un taller mecánico. Es una de las máquinas herramientas más antiguas y una de las más importantes en uso en la actualidad. La función principal del torno es tornear formas y piezas de trabajo cilíndricas. Esto se hace mediante la rotación de la pieza montada en un sujetador mientras se aplica una herramienta de corte contra la superficie. La herramienta se monta acá, no sé si pueden ver mi puntero, y eh, acá en el contrapunto es donde vamos haciendo por medio de rotación y la unión de estos dos componentes se va formando de acuerdo a la herramienta que tengamos, al ángulo que tenga y al diseño que queremos plasmar y se va formando la herramienta, la pieza. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para crear el plan de mantenimiento es pues conocer la máquina, ¿verdad? Conocer su funcionamiento y cuáles son las partes principales que la componen. En este caso tenemos 5 partes principales: la bancada, el cabezal fijo, el cabezal móvil, el carro portaherramienta y los dispositivos para la transmisión de los movimientos. Y definimos una nomenclatura. Vemos que asignamos un código a cada una de las partes. Pues el código lo asignamos como las primeras letras son las iniciales del nombre del equipo o de la máquina. En este caso, TPU
que es torno paralelo universal. Y seguidamente acompañamos por el número de parte del equipo, ¿verdad? Y acá nos vamos a dirigir a un documento donde está el plan de mantenimiento. Acá está. Este es un documento de Word donde he guardado, ¿verdad?, este ejemplo para una empresa de metalmecánica que entre sus recursos tiene un torno paralelo universal y requerían un plan de mantenimiento, ¿verdad? Ellos habían presentado fallas anteriormente en la operación. Es una máquina que habían adquirido desde 1992 y no había presentado grandes fallas, pero sí las fallas que había tenido en su momento habían repercutido grandemente a la empresa, porque no se había podido cumplir los pedidos de los clientes. Entonces, primero necesitamos establecer cuáles son las partes principales de la máquina, que es lo que vimos anteriormente, y tener una ficha técnica o los datos técnicos de cada parte del equipo, en este caso del torno. Esto se los puede dar el fabricante o el proveedor que les ha dado la máquina, ¿verdad? Es necesario siempre pedirlo, al igual que los manuales. Entonces aquí en esta ficha, ¿verdad?, de datos técnicos, tenemos algunas fotografías adicionales del equipo, las áreas del equipo, las especificaciones generales y las dimensiones. Aquí tenemos la capacidad, donde nos dice que el volteo sobre la bancada, el volteo sobre el carro, el volteo en el escote, el largo del escote, la distancia entre los puntos y el largo máximo del torneado, ¿verdad? Esto es como lo más que puede dar este torno para la ejecución de las operaciones en las diferentes partes principales que lo componen. El lucío, el paso de barra, el cono de lucío, las revoluciones de lucío, y acá tenemos las dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener esta información? Porque puede alguna pieza dañarse, ¿verdad? Una pieza interna y no tener idea en qué parte está, qué dimensiones tiene, qué modelo es, cómo es. Entonces, si no tenemos conocimiento de eso, pues cómo se va a reparar, ¿verdad? Entonces, si ven, esta ficha resume todos esos datos técnicos de la máquina. Y a continuación vemos el inventario físico de la maquinaria. Aquí los que les comentaba anteriormente. El significado de la nomenclatura hay que definirlo. Las primeras letras pues son las iniciales del nombre de la máquina y luego el correlativo, ¿verdad? Acá hemos dividido a las piezas, al inventario de la máquina por las partes que lo componen, que pueden ser accesorios, equipos, mecanismos, etcétera, los conceptos que veíamos al inicio. Entonces tenemos que para este torno paralelo, el inventario físico, de acuerdo al circuito eléctrico, es de TPCE001, que el elemento es temporizadores, y tenemos dos. Acá el código es TP de torno paralelo, CE de circuito eléctrico, y la codificación o el correlativo del elemento, ¿verdad? Entonces decimos que en el circuito eléctrico tenemos temporizadores 2, contactores 4, relés 4, transformador 1, motor 1. Y luego seguimos con los cojinetes. El cojinete igual, el código es TP de torno paralelo, C de cojinete y el número correlativo. Aquí tenemos las clases del cojinete, ¿verdad? Las dimensiones y cuántas cantidades tenemos de esta clase y de estas dimensiones. En relación a los engranajes, tenemos el código TP de torno paralelo, E de engranaje y el número correlativo. Aquí nos dice que con diámetro de 70, tenemos de diámetro 75 y con 36 el número de dientes.
de diámetro 65 y 30 número de dientes, ¿verdad? Este es el número de engranajes que tenemos con este diámetro y con este número de dientes. Los anillos obturadores, el código es TPAO de anillo obturador y el correlativo, la clase del anillo obturador, las dimensiones de este componente y la cantidad que se encuentra en el torno. Las fajas, el código es TP de torno paralelo, F de faja, el número de correlativo, qué clase de faja es, qué ancho, qué largo tiene y cuántas hay en el torno. La codificación de las piezas sujetas al desgaste. Acá seguimos con el mismo código, ¿verdad? TP de torno paralelo, AU de anillo de unión, ¿verdad? El número de estampado en la pieza y la cantidad. Los tornillos, el código de TP de torno paralelo, TO de tornillo y el correlativo. Y acá tenemos el tipo de tornillo, tornillo cabeza plana con ranura, qué longitud, qué diámetro y cuántos hay dentro del torno, ¿verdad? Con estas especificaciones. Y así es como elaboramos el inventario de las piezas que componen la máquina o el equipo. Si ven, es un trabajo, ¿verdad? Muy valioso, es extenso, dependiendo de la máquina, así va a ser la complejidad, pero es algo que es necesario tenerlo, porque a partir de esto, de saber qué es lo que tiene la máquina, es cómo se va a construir el plan de mantenimiento, cómo vamos a brindar un mantenimiento de una máquina o de un equipo que no conocemos y que tampoco sabemos qué partes lo componen. No puede ser. Entonces, ¿qué tareas son las que vamos a especificar o qué es lo que vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer en el plan de mantenimiento? ¿Verdad? Entonces, es algo que sí o sí se tiene que hacer. Y pues como les decía, es bueno, lo ideal es que el fabricante brinde esta información y nosotros lo tengamos adjuntada o lo tengamos guardada como conocimiento de la máquina. Luego vemos un historial de la máquina, ¿verdad? Este formato está hecho en Excel, ¿verdad? Esta es una imagen. Aquí vemos el historial de las fallas. Tenemos el nombre de la máquina, torno paralelo, la potencia de esta máquina y el año de adquisición. Y en las filas tenemos los diferentes históricos de fallas que están divididos por fecha de falla, descripción de la falla, el tiempo muerto, ¿verdad? El tiempo que pasó detenida la máquina, las horas de producción perdida, ¿verdad? De esta total de días, cuántas horas se perdieron según lo que se había planificado en producción. Los costos por hora de producción perdida, la descripción de la reparación, ¿verdad? Qué repuestos o qué insumos se utilizaron para repararlo, los costos del repuesto, el tiempo de la reparación, el costo de mano de obra y el costo total. ¿Por qué es necesario tener este historial de la máquina, este historial de fallas? Es porque si se presenta nuevamente una falla con la misma descripción, ya tenemos una idea de qué fue lo que hicimos la primera vez que presentó y cuánto tiempo estuvo detenido, ¿verdad? Esto nos permite tener una idea clara y opciones para tomar decisiones. Luego tenemos un resumen de la ficha técnica, donde vemos la clase de la máquina, torno paralelo universal, qué modelo es, el largo total de la máquina con la distancia entre puntos, las dimensiones, ¿verdad? El ancho, la altura, qué peso tiene la máquina, la potencia de la máquina y la frecuencia. Esto también lo suministra el fabricante. Y acá es importante hacer la división de cada máquina, por sistema, por subsistema,
elementos con el objetivo de poder asignarle el plan de mantenimiento o las actividades dentro del plan de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Es siempre parte de conocer la máquina, conocer cómo está dividida, porque para cada una de esas divisiones tenemos que establecer actividades de mantenimiento preventivo. Entonces, en el caso de este torno paralelo, que tiene una potencia de 7.5 HP, vemos que en el sistema tiene un subsistema eléctrico. Y en este subsistema eléctrico tiene un equipo. El motor tiene elementos como temporizadores, contactores, relés y transformador. Además, tiene un subsistema de cabezal fijo, que el equipo es el eje principal. Los mecanismos que tienen son el mecanismo de transmisión, el mecanismo de soporte y el tablero. El tablero que tiene elementos como los cojinetes, los anillos obturadores, el anillo de unión, las poleas, el engranaje, las mordazas, el émbolo, el resorte, y tiene accesorios como tornillos, media tuerca métrica, media tuerca en pulgadas y un subsistema de bancada, donde tenemos un equipo. En este equipo está la bomba del refrigerante y hay mecanismos de soporte y mecanismos de refrigerante. También hay elementos, cojinete, nervadura, guías, barras, bandeja, tanque de líquido refrigerante, patas de apoyo, barras de cilindrar y también tenemos accesorios, tornillos de anclaje. Dentro del subsistema de cabezal móvil tenemos mecanismos. Dentro del mecanismo está el soporte, ¿verdad? Este sería el mecanismo que está en este subsistema. Hay elementos también como el contrapunto, el cilindro, el pedestal y el casquillo. Los accesorios dentro de este subsistema es la tuerca de fijación, el volante de accionamiento del casquillo, el prisionero de casquillo y los tornillos. El subsistema de carros portaherramienta consta de equipos. Dentro de los equipos está el carro longitudinal, el carro transversal y el carro superior. Y tiene mecanismos. Mecanismos son dos. Está el de transmisión y el de avance de medidas. Y dentro de este subsistema de carros portaherramienta está también los elementos, los engranajes, el tornillo sin fin y el eje. Las guías, la cola de Milano, el cojinete, el anillo obturador y posee accesorios como cuña, tornillo longitudinal métrico, tornillo longitudinal en pulgadas, tornillo transversal métrico, tuercas, ¿verdad? Y así se describen los mecanismos, los elementos, los accesorios para todos los subsistemas que forman la máquina, ¿verdad? Acá se hace la descripción o la división del subsistema de caja Norton, ¿verdad? Y fíjense en algo. Primero definimos cuáles son los mecanismos que componen este subsistema. Luego, cuáles son los elementos. Después, cuáles son los accesorios, ¿verdad? Vamos de mecanismo, elemento y accesorio. Así es como vamos haciendo la división de cada uno de los subsistemas. Entonces, ya teniendo conocimiento de los datos técnicos de la máquina, de las partes en las que está dividida, ¿verdad? Que es toda esta descripción que vimos aquí, cuáles son los subsistemas que componen a la máquina o al equipo, teniendo el historial de la máquina, ¿verdad? Como un recurso auxiliar y teniendo todo el inventario de todas las piezas que componen esta máquina, entonces pasamos a la construcción, ya teniendo toda esa información y todo ese conocimiento de cómo funciona, de cómo está dividido, de qué es lo que lo compone, ¿verdad? Entonces definimos cuáles son las actividades que vamos a incluir en el plan de mantenimiento preventivo. Y como ya hicimos todo el trabajo anterior, todo ese esfuerzo, ¿verdad? Porque es un trabajo de tiempo y de hacerlo a conciencia, ¿verdad? Podemos tener una plena seguridad que no estamos dejando ningún elemento o ningún subsistema por fuera que sea necesario incluir dentro del mantenimiento preventivo. ¿Qué sucede si dejamos algo por fuera? Entonces,
muy probablemente siempre vamos a caer en el mantenimiento correctivo porque a ese elemento que dejamos fuera no lo incluimos en las actividades del mantenimiento preventivo. Entonces, teniendo todo ese conocimiento, construimos ya el plan de mantenimiento preventivo. Este formato, ¿verdad? Aparece en el encabezado, Departamento de Mantenimiento, Plan de Mantenimiento Preventivo, la fecha de aprobación y la fecha próxima de revisión. Seguidamente, el nombre de la máquina del cual está haciendo referencia a este plan de mantenimiento, que en este caso es el torno paralelo. Y acá definimos cuáles son las tareas que se van a realizar dentro del mantenimiento y con qué periodicidad se van a implementar. La primera tarea que tenemos, por ejemplo, es el cambio de aceite del cabezal, al que le llamamos también usillo. Esta es una actividad que se va a hacer de manera semestral. Luego tenemos en la actividad número 7 la lubricación de guías del carro. Esta es una actividad que se debe de hacer mensual. Si hay una actividad que tenga que ser diaria o que tenga que ser semanal, entonces se detalla, ¿verdad? Este plan de mantenimiento consta de 25 actividades que en su mayoría son actividades de mantenimiento anual, seguidas por semestral. Tenemos una cuatrimestral, 3 trimestrales y 2 actividades mensuales, que son las lubricaciones de la guía del carro y la lubricación del tornillo patrón, ¿verdad? Entonces, todas estas actividades hacen referencia a elementos o partes del torno, ¿verdad? Es necesario indicarlo. Acá dice revisión de caja de bornes, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a revisar? La caja de bornes. Y esta actividad va a ser anual. En este formato hay un espacio donde se puedan incluir las observaciones, ¿verdad? Y al final se tiene que establecer quién hizo quién fue el encargado, ¿verdad? De este plan de mantenimiento y quién lo ha aprobado. También nos auxiliamos de una lista de verificación, un checklist de las revisiones diarias a iniciar y finalizar las operaciones. Estas son actividades que ya nosotros establecimos la frecuencia con la que la vamos a hacer. Está acá. Ya sabemos que esas actividades las tenemos que hacer en estos periodos. Pero hay algunas actividades que es necesario, ¿verdad? Que son actividades menores, que es necesario que sean diarias. ¿Cuáles son ellas? En el sistema eléctrico, ¿verdad? Vamos a verificar si el interruptor de encendido funciona correctamente, si el cable eléctrico de conexión a la red se encuentra en buenas condiciones, si la carcasa metálica de la máquina está conectada a tierra, si el cable de alimentación presenta desgaste, cortes o etcétera, y si funcionan las botoneras de parada de emergencia. Eso es un ejemplo solo del sistema eléctrico. ¿Y cómo está compuesto este checklist? Bueno, en el encabezado tenemos que es un checklist diario, ¿verdad? El nombre de la máquina, el número de máquina, la fecha, el responsable, la hora de inicio y la hora de fin. Esto es algo que, como lo dice el encabezado, tienen que ser actividades diarias. Y está compuesto por el sistema eléctrico, el nivel de aceite, el funcionamiento de las partes eléctricas, los componentes mecánicos, ¿verdad? Ahí finalizaría. Y están divididos por las actividades, ¿verdad? Que conforman estas verificaciones de acuerdo a cada uno de los sistemas o partes que hemos definido. Es una actividad que se tiene que hacer al inicio del turno, al final del turno, y hay un espacio para las observaciones, ¿verdad? En este caso, el encargado tendría que ir pasando por cada una de las máquinas, ¿verdad? Si es el operador de la máquina, mucho mejor. Lo ideal sería que lo hiciera precisamente el que va a operar la máquina, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los niveles de aceite, al iniciar el turno, tendría que revisar el nivel de aceite de la caja de velocidad para este turno paralelo e indicar si está bien o si está mal, ¿verdad? Y aquí marcar.
Y al finalizar el turno, la misma pregunta, si está bien o si está mal, y acá dejar algunas observaciones. Entonces, ¿qué hacemos con este checklist? Lo llevamos, lo vamos registrando y vamos revisando que no haya ninguna anomalía. Y si existe una anomalía con alguna de las partes, entonces se actúa en el momento preciso y evitamos el daño eh, que ocasione que la máquina pues pare su funcionamiento. Y ahí caigamos en el mantenimiento correctivo. Y estos son algunos otros formatos, como el calendario de actividades, ¿verdad? Que nos va a indicar la frecuencia en que se van a realizar los trabajos, la recopilación de información y de los costos por parada, ¿verdad? Acá tenemos la calendarización de actividades, el nombre de la máquina, el número de la máquina y el responsable. ¿Qué actividades se van a realizar? Cambio de aceite cabeza del diucillo, esto va a ser semestral, ¿verdad? El cambio de aceite de caja Norton, anual. Tienen que ser 6. El cambio de aceite delantal, ¿verdad? Acá va a ser semestral. Las lubricaciones, las revisiones, los ajustes, ¿verdad? Así es como está todo dividido de acuerdo a las actividades que ya hemos especificado en el plan de mantenimiento preventivo. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Pueden escribirlo en el chat también. Si necesitan que les comparta estos formatos editables para que ustedes puedan iniciar a implementar el mantenimiento preventivo en sus empresas, déjenme sus correos electrónicos en el chat para enviarles a su correo estos formatos. Y probablemente podamos tener, si ustedes así lo requieren, ¿verdad? Una reunión ya más personal con cada uno de ustedes para que me comenten, ¿verdad? Cuáles son las máquinas que componen sus operaciones, ¿verdad? En su empresa y qué es lo que necesitarían, ¿verdad? Para ir construyendo el plan de mantenimiento, ¿verdad? Y les damos todo el seguimiento para que ustedes lo puedan implementar. Que inicialmente, como vimos, es necesario definir cuáles son los objetivos, ¿verdad? Que la empresa persigue, cuáles son los indicadores con los que vamos a medir esos objetivos y cómo lo vamos eh, a dividir, ¿verdad? Vaya, acá tengo algunos comentarios, si me han dejado sus correos electrónicos. Muchas gracias. También les puedo enviar la presentación ahí a sus correos electrónicos que me han compartido. Les voy a enviar esto y alguna información auxiliar que ustedes puedan tener como lectura, ¿verdad? Para ir construyendo el plan de mantenimiento. Dice, me interesa ver los cuadros donde salen las partes, especialmente los tornillos y sus nomenclaturas. Ah, cómo no. Esto va a depender de cada una de las máquinas, ¿verdad? El ejemplo que presentamos es para un torno paralelo universal, donde establecíamos el código, ¿verdad? De cada uno de los elementos. Si eran cojinetes, por ejemplo, el código es TP de torno paralelo, guión C de cojinete y el número correlativo, ¿verdad? Eso, como les decía, es muy importante tener el conocimiento de cuáles son las partes que componen la máquina para considerar todas estas partes en las actividades que se van a establecer dentro del plan de mantenimiento. Acá tenemos un comentario, dice, gracias, la presentación estuvo muy buena. ¿Podría mencionarme qué equipos se pueden usar para dar mantenimiento preventivo? Alguna vez vi en televisión como una compañía usaban una cámara film
para determinar si los componentes eléctricos de un panel estaban alcanzando temperaturas mayores que las que debería y así cambiarlos a tiempo. Muy bien, esta pregunta es muy importante. Esto que hacían en el programa de televisión que veía está referido al mantenimiento predictivo, ¿verdad? Donde nos auxiliamos de algunos equipos, de algunas máquinas, ¿verdad? Para verificar el estado de funcionamiento de los equipos que tenemos y avisar a tiempo de un fallo que pueda existir, por ejemplo, de las vibraciones, ¿verdad? Si las vibraciones son muy altas, entonces hay una máquina, un equipo que nos puede dar esta información, que nos puede medir estos niveles y ahí tomar una decisión antes de que la máquina presente un fallo. Esto del mantenimiento predictivo no va a sustituir al mantenimiento preventivo, pero sí se va a anticipar al mantenimiento correctivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos evitar? Los equipos o las herramientas que se utilizan para hacerlo, algunos de los análisis lo veíamos en la presentación. Por ejemplo, las vibraciones mecánicas, el análisis de aceite, el análisis de ultrasonido, la boroscopía, la termografía, esos son algunos de los análisis que se utilizan para hacer el mantenimiento predictivo, ¿verdad? En nuestro país son muy pocas las empresas o casi inexistentes, tal vez las multinacionales que apliquen un mantenimiento predictivo a la máquina y es porque pues se conoce la criticidad del equipo y qué podría ocurrir si esto falla. Por ejemplo, en una empresa de envasado de agua, ¿qué sucede si la bomba que nos impulsa el agua que viene del tanque donde tenemos el agua no filtrada hacia los filtros? ¿Qué pasa si esta bomba falla? Todo el proceso se detiene, porque yo ya no voy a poder filtrar el agua cruda y tampoco, mucho menos la voy a poder envasar. No voy a envasar un agua que no cumple con las condiciones. Entonces, definimos que crítico para esta empresa es la bomba. Entonces, dar un buen mantenimiento a esta bomba, conocer qué partes la componen, cómo funciona y establecer a conciencia las actividades del mantenimiento preventivo es vital para que la fábrica funcione como está pensado y como está planificado. Entonces, les agradezco mucho su asistencia y en estos momentos vamos a enviar a estos correos electrónicos que me han dejado acá la presentación y los formatos, ¿verdad? Los voy a guardar y espérenlo en los siguientes momentos del día, ¿verdad? No sé si hay alguna otra consulta, si no, pues damos por finalizado esta presentación. Muchas gracias y quiero compartirles también mis contactos, ¿verdad? Por si necesitan si tienen alguna consulta específica sobre el mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo. Si ustedes están interesados en construirlo, ¿verdad? Que es lo ideal o alguna otra consulta que tengan acerca de industrialización, ¿verdad? De sus procesos, pueden escribirme. Mi correo es afuentes@conamipe.gov.sv y mi teléfono laboral es el 2592-9138. Va a ser un gusto atenderlos y un placer. Que tengan un feliz día.